Fernando es uno de los héroes, de los 5 héroes cubanos que tuvieron unos percances que él nos explicará, y actualmente es presidente del ICAP, que es el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y que también nos explicará ahora él por qué hay este instituto y cómo se formó. Luego él estudió, porque tenía ya la vocación muy clara desde jovencito, estudió Relaciones Internacionales, con lo cual ya estuvo preparando su trayectoria, ¿no?, profesional y política a través de sus estudios. Y ahora lo tenemos aquí con nosotros, la primera vez que visita Barcelona, me decía. Pero lo vamos a tener más tiempo porque tenemos que abrir su aporte al público en general, que ahora solamente ha podido ver la solidaridad, estará pocos días. Así que le vamos a ceder la palabra. Fernando, esta vocación para los estudios internacionales ya la tenía desde muy joven para escoger la carrera. ¿Esto quiere decir que ya sentías tú que era lo importante para Cuba? Porque tú eres muy revolucionario desde muy jovencito. ¿Así por qué esta vía? Bueno, primero muchas gracias por darnos la oportunidad de conversar con los que siguen el canal, ¿no? Y gracias a ti por la entrevista. Yo creo que desde muy niño, por supuesto, en el ambiente familiar y en el ambiente de Cuba, en general de la sociedad, se fueron formando en mí, desde mi familia, desde la escuela, desde el ambiente social, la inquietud, ¿no?, revolucionaria por supuesto, cómo puede desarrollarse un niño, un adolescente, todavía sin mucha conciencia, pero viviendo todo ese ambiente, ¿no? Y siempre me interesó el tratar de comprender el mundo, ¿no? En algún momento incluso de mi formación, en el proceso de decisión de qué es lo que quería estudiar, pensé quizás la vía yo quería estudiar algo que me permitiera comprender, o tener una mejor comprensión del mundo, ¿no? Pensé en algún momento en filosofía, pero es demasiado abstracta para mi gusto. Y al final pensé y dije, bueno, yo creo que las relaciones internacionales me ayudarían. Y fue uno de los elementos principales en mi decisión de escoger esa carrera para estudiar. Yo creo que por ahí viene el interés. En una combinación de una carrera y unos estudios que me permitían encaminar mis inquietudes políticas y a la misma vez me permitían formarme una idea, al menos en el ámbito de la política internacional del mundo, ¿no?, de las circunstancias del mundo, los conflictos, sus orígenes, la importancia de trabajar para solucionarlo, el papel de las relaciones entre los países. Por ahí viene el interés en las relaciones internacionales. Para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala. Escúchame, este Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que yo sepa, solamente lo tiene Cuba o algún otro país. La cuestión es, ¿por qué surgió? ¿Qué importancia le daban o le dan Cuba a esta relación con otros pueblos? ¿Por qué existe? Bueno, yo creo que el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, con la concepción de su fundación y de sus objetivos de trabajo, no creo que exista de manera similar en otros países. Hay algunos países, como pueden ser Vietnam, como pueden ser China también, que tienen alguna institución que nosotros consideramos nuestros homólogos o contrapartes en esos países, que tienen alguna o bastante similitud, pero no es exactamente lo mismo. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que este año está celebrando su 65 aniversario, fue fundado en el año 1960. Al inicio de la revolución. Al inicio de la revolución. Es una idea de Fidel.
Fidel, que siempre se caracterizó por ser, yo digo que era el antidogma, con una flexibilidad en su pensamiento, con una manera de buscar vías alternativas, creativo en la manera de enfocar todos los temas, incluyendo cómo organizó la revolución. Porque bueno, recordemos que Fidel, durante sus estudios universitarios, como él mismo explicó, ya desarrolló una conciencia socialista. Sin embargo, no se acogió a las vías tradicionales que defendían los partidos socialistas y los partidos comunistas para realizar la revolución. Entendió las circunstancias y creó un movimiento diferente. Y después entonces une a las organizaciones que existían en Cuba en lo que después se constituyó en el Partido Comunista. O sea, yo creo que fue muy creativo, interpretó correctamente las realidades, el anticomunismo existente en Cuba a partir de un anticomunismo importado, ¿no? desde otras realidades, y se percató de que la vía para realizar una revolución no podía ser a través de la propuesta que tenía lo que entonces era en Cuba el Partido Socialista Popular, que era el Partido Comunista. Y de la misma manera, en el transcurso de la revolución, Fidel va generando mecanismos, sistemas de trabajo, organizaciones que no tienen en muchos casos un paralelo con lo que pueden existir en otros países. Y es el caso del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Recordemos que la revolución triunfa el 1 de enero del año 1959. Y en la medida que la naciente revolución va tomando medidas a favor del pueblo, genera una reacción de parte del gobierno de los Estados Unidos, que había sido el gobierno que prácticamente dominaba la economía y la política de Cuba. Y en ese esfuerzo de Cuba, por primera vez ser realmente libre, independiente, soberana, y comenzar a tomar medidas que beneficien al pueblo, la reforma urbana para facilitar las viviendas para el pueblo, la ley de reforma agraria para repartir las tierras entre los campesinos, la disminución de las tarifas eléctricas para crearle facilidades al pueblo del acceso al servicio de la electricidad, empieza a molestar a las compañías norteamericanas, empieza a molestar a los latifundistas norteamericanos, que eran los propietarios de la mayor cantidad de extensiones de tierra en Cuba y de las extensiones de tierras más productivas. Y así comienza una reacción por parte del gobierno de los Estados Unidos, que incluyó, por supuesto, un esfuerzo extraordinario para tratar de aislar política y diplomáticamente al naciente gobierno revolucionario. Recordemos también que en ese momento, años 59, 60 del siglo pasado, el mundo, o lo que se conoce hoy como la comunidad internacional, no era tan amplia como es hoy. No existía el número de países independientes que existen hoy. Digamos, si uno miraba en aquel momento al continente africano, prácticamente todos esos países africanos que hoy son países independientes eran colonias de metrópolis europeas o de otros países, entonces no existían como países independientes. Lo que puede verse hoy en el sistema de Naciones Unidas era mucho más reducido. O sea, la capacidad de Estados Unidos de realmente presionar a otros países para que se sumaran a un aislamiento diplomático del gobierno revolucionario era mucho más efectiva de lo que puede ser hoy. Cuba hoy goza de un prestigio extraordinario en el mundo. Cuba es apoyada en el sistema de Naciones Unidas por la gran mayoría de las naciones, pero no era el caso en aquel momento. Y, digamos, en el área de América Latina y el Caribe, Estados Unidos logra que, con la excepción única del gobierno de México, todo el resto de los gobiernos rompan relaciones diplomáticas con Cuba. De manera que en la filosofía de la creación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos está la idea de que los gobiernos podrán sumarse a este aislamiento de la revolución cubana, diplomático y político, pero nosotros vamos a mantener relaciones con los pueblos. Con los pueblos. Entonces, desde entonces, la función del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, su objetivo fundamental como organización social, es el desarrollo y el fortalecimiento de los vínculos de solidaridad de Cuba con el mundo y del mundo con Cuba.
todo lo que contribuya a fortalecer la amistad, la solidaridad, el conocimiento mutuo entre los pueblos, es parte del trabajo que desde entonces realiza el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Porque una de las ideas del opresor, del imperio, era aislar como si fuera un bubón peligroso que pueda contagiar, aislar. Pero además ese aislamiento desde el punto de vista político y diplomático era muy peligroso. Claro. O sea, si usted tiene un país que está aislado política y diplomáticamente, no tiene un vínculo con otros gobiernos, no tiene manera de ejercer una política exterior activa que permita estrechar vínculos, ¿no? Es un país que puede quedar indefenso. Por supuesto. Y en aquellos momentos, dentro de el portafolio de herramientas de política exterior del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba estaba y estuvo por muchos años la posibilidad de una agresión militar a Cuba. Yeah. Entonces, era una manera también... Se intentó varias veces. Entonces, era una manera también de crear por parte del gobierno de Estados Unidos las circunstancias que le permitieran, llegado el momento, incluso de una agresión militar a Cuba. Y no tendría la repercusión internacional porque este es un gobierno aislado, poco conocido en el mundo, etcétera. O sea, sin muchos vínculos con otros gobiernos. Entonces, yo creo que desde el punto de vista incluso de la seguridad nacional del país, era importante el desarrollo de los vínculos con los pueblos del mundo. O sea, no es únicamente una cuestión abstracta, no. Tiene repercusiones concretas para el sostenimiento del proceso revolucionario. Ser lo más amplio posible en el desarrollo de los vínculos y de las relaciones con los pueblos del mundo. Y ahora mismo son muchos países los vinculados a través de la... Bueno, a través del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, nosotros en este momento mantenemos vínculos con 1.672 organizaciones de solidaridad con Cuba en 153 países del mundo. O sea, nosotros tenemos vínculos con organizaciones de los 5 continentes, desde las islas del Pacífico en Asia, Australia, Nueva Zelanda, hasta los países del Caribe, Estados Unidos, Europa, África, América Latina y, por supuesto. La capacidad intuitiva de prever las cosas, de construir una revolución bien plantada en la realidad que tenía Fidel Castro, fue útil por muchas cosas, porque él previó con mucha antelación que este aislamiento o esta agresión que los Estados Unidos mantenían sobre el país provocaría en algún momento la no posibilidad de tener a Cuba con todos los elementos de medicina, de farmacia, de todos estos elementos necesarios para la salud del pueblo, vendrían a faltar cuando esto se intensificara. Y efectivamente allí impulsó toda una serie de estudios científicos y farmacéuticos que han sido muy útiles a lo largo de la historia. Bueno, pero eso primero, si vamos a los inicios de la revolución, hay intervenciones de Fidel del año 60, en la que hay una frase que nosotros en Cuba recordamos mucho. Hay un discurso de Fidel en el año 60 en que Fidel dice que el futuro de Cuba, estamos pensando todavía en un país en el que los niveles de analfabetismo eran muy elevados, los que recibió la revolución. Cuba tenía 6 millones de habitantes al momento del triunfo de la revolución. Y de los 6 millones de habitantes, prácticamente 3 millones eran analfabetos. Y de los que no eran analfabetos, había un grupo considerable o un número no despreciable de lo que hoy se puede considerar un analfabeto funcional. Tú puedes saber leer y escribir, pero tu capacidad no da para un pensamiento profundo, interpretación de temas complejos. Entonces, estamos hablando de ese momento, en esa Cuba, en que la mitad de la población era analfabeta, y ya Fidel estaba diciendo que el futuro de Cuba necesariamente tenía que ser un futuro de hombres de ciencia y de hombres de pensamiento. Y hay otro dicho también, otra expresión de Fidel en un discurso que dice: nosotros no le pedimos al pueblo que crea, nosotros le pedimos al pueblo que lea.
que te dice también, bueno, cuál era el pensamiento. O sea, hay que crear una conciencia en los seres humanos, ¿no? Y por supuesto, Cuba no llega a los niveles de desarrollo de la ciencia que tiene hoy sin primero tener que realizar una campaña de alfabetización que se realizó en el año 1961. Y en el año 1961, después de una gran movilización popular para que las personas de las ciudades que sabían leer y escribir fueran a los campos de Cuba, a las zonas rurales, a las montañas, a alfabetizar a la gran población de Cuba que no sabía leer y escribir, ese es el primer paso. Después entonces comienzan los esfuerzos por llevar la educación obligatoria hasta el 6º grado. Y yo recuerdo en mi niñez, yo nací en el año 63, yo recuerdo en mi niñez las campañas de comunicación en la lucha por el 6º grado. Y después que se alcanzó el 6º grado, entonces la lucha por llevarlo al 9º grado. Y de esa manera los niveles de instrucción en Cuba se van elevando, que es lo que permite después formar una gran cantidad de hombres y mujeres en las ciencias en Cuba, que son los que tenemos hoy en nuestros centros de investigaciones biotecnológicos, farmacéuticos, para desarrollar los fármacos y los insumos para nuestro sistema de salud. No hubiera sido posible sin un primer paso que era aquella campaña de alfabetización. Hay una vacuna en mi tierra hermana, es de todo el pueblo. Así que, no obstante la problemática que vive Cuba con el bloqueo desde hace 65 más años, Cuba ha sido capaz de producir los insumos para atender a su población, porque al no poder comerciar, evidentemente los tiene que fabricar, y hasta 5 vacunas anti-COVID fue capaz de, en un tiempo récord, quizá antes que muchos otros países occidentales. Y que se pudieran haber hecho en menos tiempo si no hubiéramos tenido las dificultades que nos impone esa política de bloqueo. Porque en Cuba, si bien tenemos la capacidad de desarrollar esos medicamentos y esas vacunas, hay muchos insumos para su producción que hay que importar. Y en cualquier país del mundo, digamos aquí, un laboratorio farmacéutico que está en proceso de experimentación de un producto, necesita un reactivo o un insumo y en cuestión de horas lo tienen, aunque lo tenga que encargar en otra parte del mundo. Existen mecanismos que lo transportan, lo obtienes y te lo trasladan y a lo mejor mañana, en la mañana, ya tú lo tienes en la mano. En Cuba eso es un proceso que toma semanas o meses para poder hacer llegar un reactivo. Primero tienes que ubicarlo, tienes que ubicar la compañía que esté dispuesta a suministrártelo, tienes que traerlos del exterior. Entonces, son procesos que hacen lentos estas investigaciones, las hacen más lentas de lo que necesariamente tienen que ser. Y quizás estas vacunas que se desarrollaron en un periodo de 7 meses, a lo mejor lo hubiéramos podido tener a los 3 meses. Fueron las que se utilizaron en Cuba para atender a esta pandemia, llamámoslo así, que afectó en todo el mundo con muchos muertos, pero Cuba salió victoriosa de esta otra batalla. Bueno, con vacunas además hechas en Cuba, propias, sí. Porque se entendía también y se entendió por la dirección del país que nosotros no íbamos a poder obtener las vacunas en el exterior. Primero, que no nos las iban a vender porque son transnacionales en las que Estados Unidos tiene un nivel de influencia muy grande, aunque no sean norteamericanas, pero tiene acciones en esas, o tiene la capacidad de presionar a gobiernos para que no lo vendieran. Y en segundo lugar, por lo costoso desde el punto de vista financiero para importar la cantidad de dosis de vacunas que tenían un costo elevado y que no íbamos a poder importar. Entonces, nosotros, la dirección del país estableció una política que llevaba a ser soberanos en cuanto a la capacidad de inmunizar a toda nuestra población y la necesidad de hacerlo con vacunas desarrolladas en Cuba. Y por eso nuestra primera vacuna tiene ese nombre, Soberana. Y así se desarrollaron 5 candidatos vacunales, de los cuales 3 llegan a ser vacunas.
además con niveles de protección muy elevados. Realmente los niveles de inmunización que ofrecen las vacunas cubanas tienen niveles superiores de protección que muchas de las vacunas producidas por grandes transnacionales farmacéuticas de países muy desarrollados. Y sin llevar este veneno, el DR no sé qué, que ha afectado a mucha gente negativamente. En cambio, las vacunas cubanas siguen un sistema tradicional que no ha creado un problema al organismo de los que venían suministrados. Bueno, son vacunas que están montadas sobre la base. El punto de partida era ya vacunas creadas para otros padecimientos. Y por lo tanto ya existía estaba experimentado. una tranquilidad en cuanto a la inocuidad de esas vacunas, que permitió además que Cuba fuera el primer país del mundo en que los niños a partir de 2 años estuvieran inmunizados. ¿Por qué? Porque se sabía y estaba científicamente demostrado que las vacunas cubanas eran vacunas que no iban a afectar a un ser humano y que no iban a afectar a un niño. Eso le permitió a Cuba comenzar a vacunar a los niños a partir de 2 años. Y así los niveles de contagio de COVID en Cuba fueron mucho menor que los que fueron en otros países. Y los niveles también de fallecimiento por la COVID fueron menores de los que se pueden haber producido en otros países. Es muy interesante, sobre todo recordar, sin querer inferir, que la OMS no quiso aprobar las vacunas cubanas, evidentemente. En el mercado libre occidental no había puesto para los negocios de los demás con las vacunas cubanas, así que se excluyó y se evitó que se pudiera vender. Y entonces se producen hechos, digamos, paradójicos. Yo estoy inmunizado con una vacuna cubana que ofrece una protección de más del 92% de efectividad. Y sin embargo, yo hago un viaje aquí y para entrar en una institución europea, como la vacuna cubana no estaba reconocida, me solicitaban para poder entrar que yo estuviera vacunado con una lista de vacunas, ninguna de las cuales ofrecía la protección que ofrece la vacuna cubana. Son las paradojas de la yo tenía que tener, estaba vacunado con Pfizer o con AstraZeneca, todas con niveles de efectividad inferiores a la vacuna con la que yo estaba vacunado. Y sin embargo, no podía entrar a la institución europea. Aquí se queda la clara contribución de la ciencia con su querida presencia, la vacuna soberana. Y así pensaban seguir robando. Otro de los ataques que se están verificando actualmente es contra los médicos cubanos. Los médicos cubanos siempre han tenido esta formación humanista que prevale sobre todo en la educación en Cuba, que sorprende cuando van en otros países para ofrecer solidaridad, sorprende a los que usan estos médicos, los que tienen contacto con estos médicos, el nivel de humanismo, aparte de la preparación muy alta. Y siempre hemos pensado que justamente para tener el hombre, la mujer, la persona al centro de la función de la medicina, se ha obtenido que los médicos cubanos sean tan, primero, empáticos, capaces y tengan esta aportación que primeramente, tengo entendido, es preventiva. La medicina cubana no espera a tener que luchar contra una enfermedad como aquí, sino que es preventiva. Y ha servido mucho en grandes enfermedades donde nadie quería atender, como la ébola, por ejemplo. ¿Te puedes explicar este encañecimiento que tienen ahora con los médicos cubanos, que ellos dicen que son mercenarios? Explica un poco esto, porque es muy importante saber cómo se crea esa estructura de movilidad
de los médicos Ujú. y cómo se ha podido combatir. A ver, primero, el desarrollo de la medicina en Cuba y del sistema de salud de Cuba es una conquista de la revolución. No existía antes de la revolución. Y es precisamente la idea del comandante en jefe, que hay que decirlo también, es quien diseña es la estructura de ese sistema que le da cobertura a todos los cubanos en cualquier parte de la isla en la que se encuentre de manera gratuita y de manera universal. Y se crea toda una infraestructura de atención primaria y después de atención hospitalaria. Y en Cuba, el concepto, como usted decía, de la salud pública hace un énfasis en lo preventivo. ¿Por qué? Porque no tiene un sentido comercial. El objetivo no es que la persona tenga que ir a un hospital a hacerse 10 pruebas diferentes utilizando una tecnología de la más avanzada, que también existe, para poder cobrar a la persona. En Cuba usted no tiene que pagar nada por la atención. Entonces, el concepto pone énfasis en la atención a nivel primario y cómo a la población se le educa en hábitos que sean saludables y cómo la población tiene la posibilidad de atenderse con un médico que es un médico, como le llamamos, de familia. Y es un médico que vive en la comunidad y que atiende a un número de familias en esa comunidad. O en el nivel entonces inmediato superior, que es un policlínico que está en un barrio y atiende a nivel primario. Por supuesto, en todos los lugares hace falta un hospital cuando el padecimiento lleva un ingreso y lleva un tratamiento ya más profundo y más especializado. Pero el énfasis está puesto en la prevención y en la atención primaria del individuo. Lo que se pretende es que disminuir el desarrollo de enfermedades de tal naturaleza que te obliguen a ir al hospital. Por supuesto, siempre hay un número de personas que tienen un padecimiento en un momento determinado que requiere de la atención hospitalaria, pero el énfasis es en la prevención. Y como usted decía, nuestros médicos están formados en una concepción humanista de la medicina. El médico cubano sigue siendo un médico que, a pesar del desarrollo de la tecnología y de la existencia de los somatones o de los rayos X o de los escáneres, sigue utilizando los métodos clínicos de diagnóstico. El médico cubano te palpa, te toca, conversa con el paciente, que no es un cliente, es un paciente, lo escucha y es una manera también de llegar a un diagnóstico. O sea, utiliza la tecnología, pero utiliza las maneras que tradicionalmente utilizaron los médicos para llegar a un diagnóstico. Y a usted tiene un padecimiento y lo palpa, lo toca, le hace un reconocimiento físico de sus órganos, lo escucha en la explicación de cómo describe los síntomas, y en ese diálogo obtiene también información. Entonces sigue siendo un médico mucho más humano. En otros países la experiencia es que la persona va, primero el médico tiene establecido cuántos minutos tiene para una consulta, no habla con el paciente, que no es un paciente, es un cliente, y entonces rápidamente indica una serie de exámenes, algunos de los cuales quizás no es absolutamente necesario para hacer el diagnóstico, pero se está cubriendo de la posibilidad de una demanda por mala práctica, o en el peor de los casos tiene algún contrato con un laboratorio y le conviene que la persona vaya a ese laboratorio a hacerse un examen porque es ingreso para el laboratorio y él obtiene algo de ese ingreso. Todas estas cosas que sabemos que suceden. Entonces, Cuba, desde mucho tiempo atrás, año 63 fue la primera misión médica cubana, en aquel caso Argelia, y después de eso Cuba ha desarrollado una colaboración internacional en el área de la medicina con muchos países del mundo. Una colaboración que es mayormente gratuita, y Cuba, a los países que tienen pocos recursos, siempre le ha brindado la posibilidad de que tengan allí médicos y personal de la salud cubano
de manera gratuita para la atención a su población. En algunos casos son convenios a los que se llegan con otros países que tienen más recursos y esos países pagan en acuerdo con las autoridades cubanas, pagan por ese servicio de salud. En un número contado de países, Cuba sigue teniendo una colaboración gratuita con muchos otros países, pero en algunos casos esa colaboración médica se paga. No es arbitraria, es un pago establecido en convenios, como sucede en otras partes del mundo. Entonces, existe una campaña por parte del gobierno de los Estados Unidos y hemos visto al secretario de Estado, Marco Rubio, visitando países y su punto principal en la agenda ha sido presionar a esos países para que saquen a los médicos cubanos. ¿Por qué? Primero porque denigra una conquista de la revolución, que es los servicios médicos cubanos, y además porque buscan restarle ingresos al sistema de salud. Los ingresos que se obtienen de algunas de estas colaboraciones médicas en países que la pueden pagar no van ni a las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Cuba, ni a los órganos del orden interior y de la seguridad del Estado. Van al sistema de salud cubano para que el sistema de salud cubano pueda mantenerse, pueda reproducir su actividad y se traducen en servicios médicos para nuestra población. Y entonces vemos a este país, Estados Unidos, tan poderoso, presionando a otros países para que dejen de recibir la colaboración médica cubana, para que dejen de pagarle a Cuba por esos servicios médicos. Es parte del esfuerzo por estrangular la economía de Cuba, que es el objetivo principal. Y para nosotros, además de que entendemos que es parte de una presión económica, también es, digamos, indignante porque nosotros vivimos muy orgullosos de nuestros médicos, de nuestro personal de la salud, de la labor que realizan en el mundo, de que donde quiera que van, si es posible, lo hacen sin que se tenga que pagar. Y entonces han desarrollado toda una campaña para denigrar esa colaboración médica, planteando que son esclavizados, que son todos los médicos y el personal de la salud que va a otro país a prestar un servicio, va de manera voluntaria. A nadie lo fuerzan, a nadie le imponen que tiene que ir. La gente voluntariamente se inscribe para participar en una y conoce cuáles son las condiciones. Por otra parte, ¿dónde sirven los médicos cubanos? Los médicos cubanos normalmente no sirven en la capital del país, en los grandes hospitales. Una buena parte de la colaboración médica cubana es en regiones apartadas, en regiones inhóspitas, en regiones a donde los médicos locales no llegan, no van. Porque como la medicina es un negocio, no les es negocio ir ahí. Y sin embargo el médico cubano sí va. Y muchas veces tienes que, en un lugar remoto, tienes que navegar por un río, en una canoa, o montarse en caballo, o un mulo, para llegar a los lugares donde atiende a la población. Otros médicos no hacen eso. Entonces, quitarle a esas personas que nunca han recibido atención médica, o que tienen que viajar kilómetros y kilómetros para recibir atención médica, quitarle la posibilidad de que los médicos cubanos los atiendan, es también, desde el punto de vista humano, criminal. Y digamos, es inmoral. Que con el objetivo de dañar a Cuba, se le quite la atención médica a grandes cantidades de población que de otra manera no van a recibir esa atención médica. Y todo es con el objetivo de dañar la economía de Cuba. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto. Tú fuiste invitado a Caracas al simposio internacional para crear este esfuerzo de la Internacional Antifascista. Entonces empezó en Caracas, pero había muchos países que participaron y que la intención es crear capítulos en cada país para poder enfrentar este problema que se va haciendo bastante serio.
Incluso en Europa, por ejemplo, se están verificando una extensión hacia los partidos de extrema derecha e incluso desde las propias instituciones europeas, se está aumentando el autoritarismo. Yo, por ejemplo, recuerdo las elecciones en Rumanía, era así, que las anularon porque el candidato que había sido elegido no gustaba. O, yo qué sé, el atentado al presidente, al ministro de Eslovaquia, la amenaza al primer ministro de Georgia, que también le amenazaron que le podía pasar lo mismo que al presidente de Eslovaquia. O sea, que están pasando una cosa que más que organización en política, parece el padrino, ¿no? Y nos vamos a encontrar con cabeza de caballo en las camas de los líderes mundiales. Entonces, ¿a qué voy? Que con este panorama es cada vez más importante y cada vez más urgente movilizar las personas para decir, el fascismo no es cosa del pasado, el fascismo está interviniendo ahora, es un fascismo diferente que se preocupa también del aspecto que pueda surgir, pero que no deja de ser un autoritarismo insoportable y una opresión a los pueblos. ¿Cómo viste tú esta iniciativa? ¿Cómo ves que se puede intentar extender? Y sobre todo, bueno, aquí en España, que estamos intentando impulsar también el capítulo España, no sé si decir España, el capítulo Península Ibérica del antifascismo. ¿Cómo ves tú esta experiencia? ¿Qué consejo puedes darme? Bueno, yo coincido con la visión que trasladas, ¿no? de lo que ha estado pasando en los últimos años en el ambiente político en el mundo, no solo en Europa. Yo creo que en América Latina también hay expresiones de movimientos y partidos que se van encaminando y que van expresando una ideología y una manera de actuar en la política que se asemeja y que tiene características fascistas. Sucede en Europa y vemos cómo se abre paso también entre determinadas fuerzas políticas un pensamiento, como usted decía, ¿no? A lo Padrino, a lo Corleone, en el que te impongo la manera de hacer las cosas, la manera de ver las cosas, y es esa manera o no hay otra. Y a la fuerza, sin la posibilidad de un debate, cortada toda posibilidad de debate, de expresiones de disensión, de desacuerdo, con costos para las personas, si existe ese desacuerdo, imposiciones por la fuerza, se desarrolla también en Estados Unidos, maneras de ver las cosas. Por supuesto, no podemos pensar en que el fascismo del siglo XXI no podemos igualarlo al nazismo o a Mussolini. Es otras maneras, se arropa de una manera diferente, pero al final hay coincidencias en el pensamiento, en la manera de actuar, impositivas, a la fuerza, sin posibilidad de disenso, utilizando incluso mecanismos judiciales para imponer determinadas políticas y determinadas maneras de pensamiento, o te saco por la vía judicial si no eres parte de esta manera de ver las cosas. Y ante esa realidad, yo creo que el establecimiento de una internacional antifascista ha sido un paso importante para aunar esfuerzos en crear conciencia acerca de esta manera que se va abriendo paso, los peligros de esta forma de pensar y de encaminar los asuntos políticos, y además también para digamos, articular una respuesta de parte del movimiento progresista y de izquierda
ante esas maneras de actuar en la política, de pensar ideológicamente, tratar de imponer esa ideología en muchas partes del mundo. Y en ese sentido Venezuela ha tenido un papel preponderante, impulsor, nos parece a nosotros muy positivo, en el sentido de aunar esfuerzos, de convocar en Venezuela para que movimientos sociales, partidos políticos se reúnan y puedan intercambiar criterios, coordinar respuestas y articular en la posibilidad de avanzar en la oposición y en la resistencia ante este movimiento que pretende imponerse de una manera, además, ilegítima, de una manera nada acorde a los principios democráticos y los principios de pluralidad que deben existir en el mundo. Yo creo que ha sido muy positivo la creación de la Internacional Antifascista, y yo creo que es importante que en cada país se desarrolle su capítulo y que cada capítulo pueda aportar su experiencia a la misma vez que intercambia con los capítulos existentes en los diferentes países, porque en cada país se da estos movimientos con sus características propias, ¿no? Pero al final tienen coincidencia y también se articula ese movimiento de pensamiento fascista en sus eventos, en sus foros internacionales, y yo creo que es importante que ganemos conciencia de que eso está sucediendo, abramos los ojos ante esa realidad y también nos articulemos desde la izquierda y los partidos y las organizaciones progresistas para no solo resistir ante eso, sino también tener una respuesta a esa realidad y crear conciencia en nuestros pueblos de los peligros y las amenazas del avance de esa manera de ver las cosas, de pensar y de imponer maneras de pensar y de hacer política. Imponer sobre todo la censura. Aquí hemos visto que con esta rusofobia que nos quisieron imponer para poder atacar Rusia, primero hay que dinamizar su reputación, diabolizar su dirigente y hemos asistido a una censura sin precedentes. Extraordinaria. Entonces yo digo, por ejemplo, cuando comenzó la operación militar especial por parte de Rusia, inmediatamente y de una manera prácticamente unánime en Europa, el canal RT de noticias fue sacado de las listas de las parrillas, de la posibilidad de escuchar una visión alternativa fue eliminada, nadie lo cuestionó. Sin embargo, Estados Unidos, ¿cuántos países ha invadido? Estados Unidos invadió Irak, invadió Afganistán, ha matado con sus bombardeos a cientos de miles de personas. Nunca nadie se cuestionó que CNN o que Fox o que CNBC o que NBC o que ABC estuviera en las parrillas de las televisoras mundiales. De la misma manera, vemos en una acción, digamos, como decía, ¿no? Una rusofobia, porque además hay que entender, bueno, el gobierno de Putin, le guste a unos o no le guste, hay una cultura rusa. Y entonces uno ve cosas como que el ballet Bolshoi, que es una joya de la cultura universal, bueno, no se puede presentar en un país europeo porque es ruso. O una compañía de teatro o un concierto de música no se puede presentar porque es ruso. Entonces es una reacción realmente irracional, es una reacción antidemocrática, es una reacción que desprecia la cultura. Entonces realmente son cosas que a uno le llama la atención, los patrones y además después entonces los dobles raseros. Entonces, esa actitud con respecto a Rusia, que incluye una reacción no únicamente hacia las posiciones oficiales y gubernamentales de Rusia, sino hacia toda la cultura rusa. Y sin embargo, entonces vemos a Israel asesinando, bombardeando, convirtiendo un territorio en prácticamente
un terreno baldío, desplazando millones de personas, bombardeando hospitales, escuelas, matando niños, matando ancianos, ¿no? Y sin embargo, a los ojos de todo el mundo, y sin embargo, eso sí es aceptable. Eso sí es aceptable. Sin embargo, hay toda una rusofobia, nada ruso es aceptable, no solo las cuestiones gubernamentales, sino incluso la cultura. Entonces, ¿cuál es el patrón? ¿Cuál es la lógica? Dominar incluso el pensamiento. Entonces, hay una actitud que niega las culturas, y eso es parte de una ideología conducente al fascismo, una manera de expresarse un pensamiento fascista. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar. Este canal se dirige básicamente a movimiento social y me gustaría que expresara la importancia que le da Cuba a la formación de otros países que son pobres y que no tienen recursos y por lo tanto formación de profesionales que luego puedan llevar su experiencia. No obstante el bloqueo, no obstante las mancanzas, Cuba ofrece estos planes de estudio a países pobres que son planes de estudio muy... Bueno, a ver, históricamente desde el triunfo de la Revolución Cubana, Cuba ha ofrecido a países de menos recursos, países sobre todo del mundo subdesarrollado, aunque no únicamente del mundo subdesarrollado, la posibilidad de realizar estudios en Cuba, de diversas especialidades, o incluso de diversos niveles de la educación, porque de los países africanos, en Cuba hay experiencias de muchachos que estudiaron desde sus estudios secundarios, sus estudios preuniversitarios y después una carrera universitaria o un técnico, y pasaron 12 años de su vida en Cuba estudiando. Yo era un estudiante en la Isla de la Juventud cuando comenzaron a llegar los estudiantes de Namibia, de Angola, de Mozambique, y precisamente se llamaba Isla de la Juventud, o se llama Isla de la Juventud, porque allí habían más de 50 o 60 escuelas con estudiantes de diferentes países del mundo. Y cuando triunfa la Revolución Sandinista en Nicaragua en el año 1979, allí inmediatamente 2 escuelas para los nicaragüenses para que fueran a estudiar en Cuba sus estudios secundarios y preuniversitarios. Y también las especialidades universitarias, y entonces hay cientos de miles de personas en el mundo hoy, sobre todo en el continente africano, en América Latina y en otros países también, pero básicamente en países de África y en países de América Latina, que han sido formados en Cuba y que hoy son profesionales en sus países y que agradecen a Cuba la posibilidad de haber recibido una formación que en sus países no hubieran podido recibir. Tenemos el caso incluso de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que comenzó siendo, aunque mantiene ese nombre, para países latinoamericanos, para que jóvenes de los países latinoamericanos y caribeños que no podían acceder a los estudios de medicina en sus países, fueran a Cuba y se formaran de manera gratuita en Cuba. Pero esa experiencia se ha extendido y en esa escuela hoy hay estudiantes de África, hay estudiantes de Asia y hay estudiantes de Estados Unidos también, una realidad poco conocida. Se le ha ofrecido a los Estados Unidos la posibilidad de que jóvenes norteamericanos que nunca van a poder pagar los estudios de medicina en Estados Unidos vayan a Cuba y se formen en una escuela de medicina libre de costos, totalmente gratuito. El único compromiso que se le pide a esos estudiantes es que cuando regresen a sus países se mantengan en sus comunidades para que le brinden un servicio de salud a esas comunidades de las que ellos provienen, que son comunidades en las que normalmente no existen los servicios médicos o está muy limitada la atención médica. Esa escuela ha graduado más de 30.000 estudiantes y sigue funcionando hoy, incluso en las condiciones económicas tan difíciles en las que está Cuba. Esa escuela sigue formando jóvenes de prácticamente todos los países del mundo de manera gratuita. Esto es muy noble por parte de Cuba y además muy necesario porque se ha podido extender la sanidad y la educación a países que no la conocían. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y aquí debemos mucho a Cuba
Y como estamos ya al final de la entrevista, me gustaría que cogiera el tema que tú quieras para dar un mensaje para que las cosas puedan cambiar en este mundo capitalista que va degradándose cada vez más, donde asistimos a una masacre en vivo, donde asistimos a hechos que nunca podíamos haber imaginado. Y entonces la necesidad de cambiar las cosas y transformarlas hacia una realidad más humana y más... ¿Qué dirías tú? Bueno, a ver, yo creo en primer lugar que parte digamos, del problema o de la situación es que nos tratan de convencer de que esa manera injusta, desigual, inequitativa que existe en el mundo es el estado natural de las cosas y que no hay otras maneras de organizar la sociedad, que esa es la manera en que siempre ha existido y existirá la humanidad. Y yo creo que Cuba es un ejemplo de que las cosas se pueden organizar de otra manera, de una manera en la que el ser humano es el centro de la atención de las políticas gubernamentales y de todo lo que se hace. A diferencia de otras sociedades, que es lo que predomina en el mundo, en el que las utilidades y las ganancias de un grupo limitado de personas es el interés principal. Y supuestamente a partir de ahí deben derivarse beneficios para los demás. Entender que eso no necesariamente tiene que ser así y que hay otras maneras de organizarse, yo creo que es importante. Y no perder la esperanza y la confianza en que se pueden organizar las cosas de otra manera. Cuba es el ejemplo. A Cuba, por organizarse de otra manera, le hacen pagar un precio. Y le hacen pagar un precio elevado. Precisamente porque lo que no se quiere y el temor es a que en el mundo las personas comprendan que hay otra manera de organizar las cosas. Y a Cuba por eso se le castiga. Y parte del castigo es esa política ya sostenida por más de 60 años de tratar de estrangular su economía a través de un bloqueo que asfixia a la economía de Cuba, con el sueño de que un día el pueblo de Cuba culpe a sus autoridades de las vicisitudes, obstáculos a su vida cotidiana por las que atravesamos. Y yo creo que Cuba también ha gozado y continúa gozando y continuará gozando de mucho prestigio en el mundo y de un movimiento de solidaridad con Cuba extenso. Hablábamos al inicio de cuántas organizaciones de solidaridad mantienen vínculo con el instituto, pero nosotros entendemos que la solidaridad con Cuba no son solo esas organizaciones. Hay organizaciones sindicales, partidos políticos, movimientos sociales, hasta personas individuales que ejercen una solidaridad con Cuba, porque entienden el crimen que se comete contra Cuba, tratando de imponerle por la fuerza una agenda que no es la agenda política que los cubanos deseamos y la que nos hemos dado nosotros, y que Cuba tiene derecho a ser un país soberano e independiente y que los cubanos tenemos el derecho de decidir cómo queremos organizar nuestra sociedad. Por esa posibilidad y capacidad que tiene Cuba, se nos hace pagar un precio muy caro. Agradecemos a todos los amigos en el mundo que de una manera organizada o no, comprenden la realidad de Cuba y se solidarizan con nuestro país. Y también, yo debo decir, aprovechar este espacio para asegurarle a todas las personas en el mundo que Cuba va a continuar en su resistencia, que Cuba poco a poco irá saliendo adelante y que Cuba nunca va a bajar las banderas de la independencia, de la soberanía, del derecho de ser independiente, y que nosotros entendemos que esa independencia y esa soberanía nos las da el hecho de que tenemos en Cuba un sistema socialista, que es el que quiere el pueblo cubano. Entendemos que ese es el sistema que nos garantiza nuestra independencia y nuestra soberanía. Muchísimas gracias, Fernando, y a sus aportaciones. Esperemos tenerlo pronto para dar un acto abierto a la sociedad desde el ICAP y desde el Movimiento de Solidaridad con Cuba y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.